Y ya estamos grabando. Y vamos a entrar. Habíamos quedado aquí el costo de financiamiento mediante la emisión de bonos, ¿no? Ese es el caso que hemos desarrollado. Ahora vamos a hablar un poquito el costo de la deuda antes y después de impuestos. El costo de la deuda básicamente es el costo financiero del capital ajeno que la empresa debe pagar a los acreedores por los financiamientos recibidos. Entonces, fíjense que el costo financiero básicamente es el costo que tenemos que pagar a los acreedores financieros por los financiamientos recibidos, es decir, por los recursos recibidos que esto me van a servir para poder financiar una operación o una inversión. ¿Estamos? Dicen ahí tiene que ser de capital ajeno, ¿no? El costo capital de la deuda. Ajeno, exactamente, el capital ajeno. O sea, estamos hablando del financiamiento externo en este caso, ¿no? Financiamiento externo. Deuda bancaria es un financiamiento externo. Emisión de bonos es un financiamiento externo. Eso lo llamamos como capital ajeno. ¿Estamos? Entonces, la empresa, el inversionista que adquiere bonos, el banco que financia recursos a las empresas, estos se convierten en acreedores. A estos acreedores hay que pagarlo un costo financiero. ¿Estamos? Y ya habíamos aprendido a determinar cómo se determina el costo de la deuda y el costo de financiamiento mediante la emisión de bonos. ¿Estamos? Este costo financiero, que es el costo de la deuda, son deducibles de impuestos, es decir, es un gasto deducible de impuestos. Y por lo tanto, lo que hace es generar una disminución en el pago de impuestos. Es decir, al pagar intereses a los acreedores, la empresa se beneficia con el pago de impuestos en menor cantidad o en menor importe si esto no se financiara con recursos ajenos. ¿Estamos? Entonces, el financiamiento externo genera un costo de la deuda, que básicamente son los intereses y adicionados todos los costos que incurren en la deuda. Y estos hacen que disminuyan nuestras utilidades antes de impuestos, porque estos son considerados como utilidad, como gastos operativos. Por lo tanto, eso hace que sean deducibles de impuestos y eso permite que nosotros paguemos menos impuesto al Estado. ¿Estamos? Entonces, de aquí surge lo que tiene que ver con el costo de la deuda antes de impuesto y el costo de la deuda después de impuesto. ¿Estamos? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplito. Dice, tenemos un estado de resultado gerencial. Uno de ellos es con financiamiento y el otro es sin financiamiento. ¿Cómo se inicia un estado de resultado? Lo más básico, iniciamos con los ingresos, que serían las ventas. En ambos casos, las ventas son de 1 millón de bolivianos o dólares, en este caso de dólares, 1 millón de dólares. En ambos casos, no importa si son con o sin financiamiento. A las ventas lo restamos lo que se llama costo de ventas. En ambos casos es 350,000. Con o sin financiamiento, en este caso no afectaría nada, ¿no? Entonces aquí tenemos costos de las ventas. Diferencia entre ventas menos costos de ventas, tenemos la utilidad bruta. Hasta aquí no afecta si la inversión es financiado 100% con deuda o una mezcla de deuda y patrimonio o aporte propio. Luego lo restamos los gastos operativos, que en ambos casos son 200,000 y tenemos una UT operativa de 450,000 dólares. A esto lo restamos la depreciación de activos fijos, que estos lo restamos a los ingresos, no porque sale en efectivo la empresa, simplemente por principios contables, ¿no? Lo restamos 50,000 en ambos casos y tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos de 400,000 dólares. Entonces ustedes podrían ver en ambos casos, con o sin financiamiento, la utilidad de impuesto de intereses es exactamente lo mismo. Ahora de aquí, analicemos de aquí hacia abajo. A la utilidad antes de impuesto de intereses lo restamos los intereses.
Si estamos trabajando 100% con capital propio, es decir, sin financiamiento, con deuda, es decir, no hay financiamiento con capital ajeno, por lo tanto, no hay que realizar pago de intereses a los acreedores. Por lo tanto, como no hay deuda, no hay pago de intereses, lo colocamos cero. Por lo tanto, utilidad antes de impuestos e intereses de 400,000 menos intereses de cero, tenemos una utilidad antes de impuestos de $400,000. Pero, si nosotros financiamos la inversión, una parte con deuda, entonces hay unos intereses que pagar a los acreedores. Y en este caso es de 4,000. Entonces, 400,000 menos 4,000, tenemos una utilidad antes de impuestos de $396,000. Entonces, ya aquí cambió por el tema de el tipo de financiamiento. Luego, a la utilidad antes de impuestos, lo tengo que sacar. El impuesto a las utilidades. ¿Cuánto es la alícuota del impuesto a las utilidades? 25%. 25%. Entonces, si ustedes lo sacan el 25% a 4 millones, el valor de los impuestos que tengo que pagar al Estado es de $100,000. 400,000 menos los impuestos, tenemos una utilidad del periodo o una utilidad neta de $300,000. Pero, por el otro lado, si nosotros financiamos la inversión una parte con deuda, entonces vamos a tener una utilidad de impuesto de intereses de $396,000. A esto lo sacamos los impuestos, que es el 25%, hacen $99,000. Entonces, 396,000 menos $99,000, tenemos una utilidad de periodo o una utilidad neta de $297,000. Aquí ustedes pueden ver la diferencia que hay. Sin financiamiento, yo al Estado pago $100,000 y con financiamiento al Estado pago $90,000. ¿Por qué pago menos impuestos con financiamiento? Porque los intereses hacen que disminuya la utilidad antes de intereses, pero antes de impuestos. Por lo tanto, el impuesto que tengo que pagar al Estado es mucho menor. Entonces, ustedes podrán ver 100,000 menos 99,000, hay una diferencia de 1,000. Es decir, simplemente por trabajar con financiamiento, es decir, por financiar parte de mi inversión con deuda, hace que yo pague menos impuestos al Estado. ¿Cuánto menos? $1,000 menos. 100,000 menos 99,000 es de $1,000. Este es el ahorro impositivo. Ese es el efecto que me genera que nosotros financiemos nuestra inversión una parte con deuda. ¿Estamos? Entonces, ese es el efecto. Por lo tanto, eso es lo que se llama escudo fiscal. El escudo fiscal no es nada más aquel gasto que debe descontarse en la cuenta de resultado para obtener una utilidad de impuesto. Es decir, todo esto aquí que estamos restando. Todo esto son un escudo fiscal. Cuanto mayor sea el escudo fiscal, menor será la utilidad de impuesto. Es decir, si nosotros restamos costos o gastos que sean deducibles de impuestos, nuestra utilidad de impuesto va a ser mucho menor. Y eso va a significar que nosotros paguemos menos impuestos al Estado. ¿Estamos? Entonces aquí ustedes pueden ver, si no nos financiamos o no conseguimos recursos de acreedores para financiar una inversión, eso significaría que tengo que pagar más impuestos al Estado. Y viceversa, si yo financio parte de mi inversión con capital ajeno, es decir, con deuda, entonces eso va a significar que nosotros paguemos menos impuestos al Estado. Entonces, de aquí viene el costo de la deuda antes de impuesto y el costo de la deuda después de impuestos. ¿Estamos? Ahora bien, bueno, este es otro punto. Vamos a nuestro ejemplo, por ejemplo, a lo que habíamos desarrollado en la anterior clase. Ahora vamos a abrir el libro del Excel. Aquí está. Habíamos desarrollado, por ejemplo, nosotros esto, ¿no? Aquí tenemos el costo de la deuda bancaria.
bajo el sistema francés, alemán, americano, y tenemos el costo de financiamiento mediante la emisión de bonos. Entonces, fíjense, imaginemos que nosotros queremos financiar una inversión y parte de la inversión financiamos una parte con deuda bancaria y la otra parte con emisión de bonos. Entonces, fíjense, voy a tener dos tasas de interés. Dos costos financieros, uno por los bonos y otro por la deuda bancaria. Y no olvidemos que tenemos que calcular una sola tasa. Ese es nuestro trabajito. ¿Estamos? Pero ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, aquí vamos a determinar el costo de la deuda. Costo de la deuda. ¿Vamos bien? Costo de la deuda. Ahí está. Vamos a darle formato. Listen, ¿estamos trabajando sobre el que trabajamos la última vez? Sí, estamos sobre ello. Bien, aquí vamos a tener entonces financiamiento o detalle. Valor. Ahí está. A ver, ¿qué tipo de financiamientos tenemos con capital ajeno? Tenemos deuda bancaria, ¿no? Tenemos financiamiento bancario. Es decir, financiamiento bancario. Tenemos deuda bancaria. ¿Qué más tenemos? Financiamiento con emisión de bonos. ¿Qué monto me he financiado con deuda bancaria? En este caso estoy hablando de $500,000, ¿no? $500,000. Aquí lo podemos poner unidad de medida. Ahí está. $500,000. Esa es la cantidad de dinero que estoy financiándome mediante deuda bancaria. Y con bonos, ¿cuánto me estoy financiando? 25 millones de dólares. ¿No? 25 millones de dólares. ¿De dónde saca esos 25, Listen? Del ejemplo que hicimos el anterior, monto de la deuda, $500,000. Pero no hicimos eso. ¿Cómo no vamos a hacer esto? No hicimos esa parte. ¿Cuándo no hicimos esto? ¿No hicimos la anterior clase esto? Por lo menos yo no lo tengo. Yo he estado avanzando con usted. A ver, revisen sus Y apuntes. dicen, no hay 500. Llegamos hasta el modelo americano, ¿no? Sí, ese era el modelo americano. Pero antes hicimos eso del costo de bono. A ver, yo recuerdo que hemos hecho el día sábado esto. Hemos aprendido a calcular el costo de la deuda bancaria por el sistema francés, Pásalo ese Excel, dice al grupo. americano y bonos. A ver, déjenme. Ya ustedes me están haciendo. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces aquí está. Vamos a asumir que es una empresa se ha financiado con banco $500,000 y con emisión de bonos $25 millones. ¿Estamos? Entonces, dentro de su estructura de capital, va a tener una deuda bancaria con $500,000 y va a tener una emisión de bonos por $25,000. ¿Estamos? Entonces, esta empresa, ¿a cuánto asciende su deuda? ¿75,000? Total financiamiento con deuda.
La suma de los dos, dice. La sumatoria de los dos, exactamente. Es decir, asciende a $25.500.000. ¿Estamos? Ahora bien, ahí está. ¿Cuánto me cuesta financiarme mediante la deuda bancaria? Costo del banco y costo de los bonos. ¿Cuánto me cuesta financiarme con deuda bancaria? A ver, con el sistema francés, 9.60, 61 y 51. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Aquí lo voy a generar la lista. La lista de opciones. En vez de colocar porcentaje, lo voy a generar la lista de opciones. ¿Estamos? Hay tres sistemas, ¿no? Hay francés. Hay alemán. Y hay sistema americano. A ver, verifiquemos. Sí, están los tres. Pero están con mayúscula. Entonces, para no estar volviendo a escribir, aquí lo voy a copiar y pegar. Ahí está. Esos son los tres sistemas, ¿no? Que ustedes lo tienen aquí. Entonces, aquí lo que voy a hacer es generar una lista de los tres sistemas. Entonces, me voy a ubicar en la celda D6 y me voy a ir a la barra de herramientas que se llama datos, validación de datos, y voy a elegir donde dice configuración, permitir cualquier valor, lista. Voy a generar una lista de los sistemas de amortización. Donde dice origen, lo voy a vincular cuáles son los sistemas. En este caso tenemos tres sistemas, francés, alemán y americano. Y le doy a aceptar. Y aquí tenemos los tres sistemas, ¿no? Francés, alemán y americano. ¿Estamos? Pero quiero que hagamos lo siguiente. Aquí no me gusta con mayúscula que esté esto. Vamos a corregirlo esto. Francés, alemán ¿Puede hacer de nuevo, Lisa, en lo de la validación de datos? y americano. Claro que sí. Espéreme un ratito, ahorita lo vamos a volver a hacer. Alemán y americano. Ahora sí, de nuevo, ¿estamos? Nos ubicamos en una de las celdas y nos vamos a la herramienta datos. ¿Estamos? Datos, validación de datos y elegimos la opción validación de datos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Luego donde dice permitir, por defecto va a estar en configuración. En permitir vamos a elegir la opción lista. ¿Estamos? Una vez que dejamos la opción lista, vamos donde dice origen, vamos a vincular la lista de los tres sistemas de amortización, que es alemán, francés y americano. Y vuelvo al puntito rojo para que vuelva a aparecer el cuadrito y lo damos a aceptar. Y ya está, ya se generó la lista de sistemas de amortización, alemán y americano. ¿Estamos? Muy bien, ahora sí. Voy a traer el costo de la deuda bancaria.
Entonces, como tengo tres sistemas, entonces voy a ponerle una función condicionante. Le voy a decir si el sistema de amortización francés es igual, me voy a donde está el resumen, igual al sistema francés. Entonces, si esos son iguales, que me lleve la tasa 9.60. Punto y coma. Caso contrario, nuevamente sí. Y vuelvo a la hoja de costo de la deuda. Si nuevamente el sistema de amortización alemán es igual, vuelvo al resumen, es igual al alemán. Entonces, si esos dos son iguales, que me lleve la tasa de 9.61. Caso contrario, si no es igual ni uno ni lo otro, entonces que me lleve 9.51%. Le damos 2 veces Enter y ya está. Términos porcentuales y ya está. Ahí tenemos. Sistema francés 9.60. Si Otra vez. quiero trabajar con alemán, entonces agarramos alemán. 9.61 y debería estar 9.61. Ahí está. Si quiero con americano, pues trabajo con el americano. ¿Cuánto es el americano? 9.51. ¿Y aquí qué pasó? No cambia el americano. A ver, vamos a revisar. ¿Qué dice aquí? Es igual que en francés. Entonces, que me lleve en francés el H11. ¿Ok? Está bien. Caso contrario, si no cumple ni uno ni lo otro, valor falso. Punto y coma. Caso contrario, que me agarre el 11. A ver, francés, alemán y americano. ¿Puede hacer la fórmula de nuevo, Lice? A ver, de nuevo. Colocamos igual la función sí. Si el sistema de francés es igual, me voy a donde están los resumen, el cuadro de resumen, al sistema francés. Si esos dos son iguales, entonces que me lleve la tasa, que es el costo del banco, de 9.60. Punto y coma. Nuevamente sí. Vuelvo a deuda y digo, si yo quiero trabajar ahora con el sistema alemán, y si eso es igual al sistema alemán, entonces que llevemos la tasa de 9.51. Punto y coma. Si, nuevamente, vuelvo a la deuda, el sistema americano es igual al sistema americano, entonces que me lleve la tasa de 9.51. Caso contrario, que me coloque 0. 3 abierto, ¿cuántos paréntesis? 3 veces. 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora sí va a funcionar. Francés 9.60, alemán 9.61 y americano 9.51. ¿Vamos bien? Ahorita no me sale. Voy a hacer de otra forma. Ahora sí, nuevamente se está grabando. Entonces, ahí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para determinar el costo de las acciones preferentes. ¿Estamos? Con la única diferencia que uno es para las emisiones nuevas, es cuando yo quiero vender nuevos títulos, y el otro es para los títulos que ya están en circulación, es decir, para las acciones que ya están en circulación. Ahora vamos a ver un ejemplito. A ver, aquí dice lo siguiente. La empresa Germinex S.A. desea implementar una nueva planta industrial para mantener el nivel de crecimiento de sus ventas.
Para cubrir esta inversión, la empresa emite 10,000 acciones preferentes con un dividendo anual del 9%, las cuales tienen un precio de mercado de 120 cada una. El costo de emisión o flotación y venta de las acciones es de $4 por acción. Se pide determinar el costo de las acciones preferentes para la empresa, el monto total del dividendo anual a pagar, inciso C, el monto del financiamiento con acción preferente. Mi pregunta aquí, ¿estos son emisiones nuevas o son emisiones antiguas? Son nuevas porque tiene la flotación. No, porque aquí me está diciendo, ¿no? Obviamente son nuevas porque también me dan esos costos, pero aquí ustedes se pueden dar cuenta, dice, la empresa Géminis desea, dice, implementar una nueva planta industrial. Eso significa que quiere comprar nuevas máquinas. Entonces, para eso necesita recursos. Entonces, para poder cubrir esta inversión que está queriendo hacer la empresa, emite 10,000 acciones. Entonces, ahí te dicen emite, ¿no? Entonces, son nuevas. ¿Estamos? Obviamente también se pueden dar cuenta por los costos que aparecen, ¿no? Y ya está. Entonces, esto es lo que vamos a copiar y pegar a nuestro libro de Excel en que estamos trabajando. Muy bien, ¿están viendo el libro de Excel? Sí se ve. Perfecto. Muy bien, tenemos detalle, el valor y la unidad de medida. Ahí está. ¿Qué información tengo? A ver, dice emisión de acciones. Entonces tenemos número de acciones. ¿Cuántas acciones va a emitir? 10,000 acciones, ¿no? Esa es la cantidad de acciones que va a emitir. Por estas emisiones, la empresa, ¿cuántos de dividendos se está comprometiendo a pagar? $9 anual. Es mejor que un DPF, es mejor que un bono, ¿no? Obviamente, ¿por qué? ¿Por qué es mejor que un bono? Porque el rendimiento, fíjense, es del 9%. El bono, ¿cuánto generalmente está? Entre 5. Les pasé información también al grupo, ¿no? Hay una empresa que emitió recientemente, en la anterior semana, si no me equivoco. No creo que de esa tasa que está ofreciendo ellos, esa empresa, creo que era de 5.3 o 2, no recuerdo muy bien, ¿no? Dividendo preferente en este caso, 9%. Obviamente, este es una inversión con capital, ¿no? ¿Cuándo se paga dividendo preferente? ¿Cuándo se paga dividendo preferente? ¿Está garantizado este dividendo preferente? Sí. Sí.
Es decir, si este año la empresa cierra la gestión con pérdida, igual se paga dividendo preferente. Sí, Bien, ¿no? Están leyendo harto, ¿no? Felicidades. Vamos bien, por buen camino. Están con ganitas de esperar a sus compañeros que vienen por detrás de ustedes. Bueno, jóvenes, jóvenes, lean. Solo los bonos, pues, son los que se emiten. No, O sea, no, si ganan. no quiero que suceda lo que sucedió en las defensas externas. En las defensas externas, en este año, se han aplazado 2 personas. Estoy hablando de defensa externa. ¿Y eso por qué sucede? Porque no se preparan. No leen. Entonces, tómenlo bien en serio, jóvenes, esto. Porque de esto depende de ustedes su título, ¿no? Ustedes tienen que sacarlo el máximo provecho a estos módulos que están llevando. Son ustedes que van a defender estos temas o estos módulos que están llevando. Ya sea por sorteo les va a tocar el módulo 1, módulo 2 o módulo 3 que van a llevar. Nadie les va a ayudar en el momento de la defensa. Ustedes son los que tienen que defender. Así que lean, jóvenes. Tómenlo en serio. Yo ya les he dicho, ¿no? Ya no les voy a exigir como yo exijo en mis módulos normales. Esto ya es otra etapa. Esto ya ustedes terminaron su malla curricular o su plan de estudio. Ya culminaron ustedes. Supuestamente si culminaron su malla curricular o su plan de estudio, ustedes ya están preparados. Simplemente es un repaso de todo lo que han visto, ¿no? Entonces de aquí para allá depende de ustedes, jóvenes. Pero si ustedes no, en la defensa no funcionan, si les hace preguntas y no funcionan, obviamente pues no le vamos a poner una nota que no merecen, ¿no? Así que jóvenes, échenlo ganas. Entonces el precio de mercado es de $120, ¿no? Ese es el precio que está cotizado de estas acciones. Dice su número de acciones es más alto de lo que, no es 100,000, es 10,000. 10,000, ¿no? Menos un 0. Ok, gracias. Ahí está. Y el costo de emisión o costo de flotación, como ustedes quieran llamarlo, es de $4 por acción. Y el precio también es $120 por acción, ¿no? Ese es su precio. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí. Inciso A, el costo de la acción preferente. ¿Cómo calculo el costo de la acción preferente? Vamos a simbolizar así. ¿Cómo calculamos el costo de la acción preferente? ¿Son emisiones nuevas o antiguas? Nuevas. Son emisiones nuevas. Ahí vamos a traer la ecuación. Ahí está. Entonces, ¿cuál utilizo? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, porque son emisiones nuevas. Dice, dividendo preferente. Ah, me falta calcular el dividendo preferente. Entonces, aumentemos una fila. Insertar, ahí está.
Entonces voy a calcular. No tengo el dividendo preferente, ¿no? ¿O tengo? Lo tengo, pero lo tengo en términos porcentuales. Yo tengo que calcular en términos monetarios, ¿no? En términos monetarios. Entonces, ¿cómo calculo? Es decir, ¿cuánto de dinero tendría que pagar al accionista preferente como dividendo preferente? Dice que 9% ¿sobre quién? Por el precio. Entonces aquí vamos a colocar 9% sobre el precio, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta sobre el precio. Es decir, la empresa se comprometió a pagar $10.80 por cada acción preferente. ¿Estamos? Ahora sí. Ahora ya tengo el dividendo preferente en términos monetarios. Eso es lo que me interesa. Términos monetarios. 10.80 dividido entre el precio, que es de 120, menos el costo de colocación, que es lo que yo tengo que restar. Eso es lo que voy a incurrir en costos para captar los recursos mediante la emisión de acciones preferentes. Le damos Enter y ya está. Es decir, ¿cuánto a la empresa le cuesta financiarse mediante la emisión de acciones preferentes? 9.31%, ¿no? Ese es el costo del financiamiento con acción preferente. ¿Vamos bien? ¿Qué pasaría si ustedes calculan, por ejemplo, no con el monto del dividendo preferente, sino que el 9%? Fíjense el resultado, ¿cuánto va a salir? 0,08%. Eso no tiene lógica, ¿no? Fíjense, si están diciendo que van a pagar el 9% y aquí resulta que sale 0,08, ni siquiera el 1%, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en esos temitas, ¿estamos? Muy bien, ahí está, 9.31%. Ya tenemos resuelto el inciso A. Inciso B. ¿Qué pregunta el inciso B? El monto total del dividendo anual a pagar. Monto total del dividendo anual a pagar. Así lo vamos a abreviar. ¿Cómo calculamos eso? Por el número de acciones. Dice monto total del dividendo anual a pagar. Es decir, ¿cuánto de dinero la empresa debería tener anualmente para cumplir los compromisos con los accionistas preferentes? Si la empresa se comprometió a pagar $10.80 por cada acción, por lo tanto, ¿cuántas acciones está emitiendo? Claro. 10,000, ¿no? Es decir, la empresa anualmente va a pagar $108,000. Esa es la cantidad de dinero que la empresa debe contar para cumplir los compromisos que tiene con las acciones preferentes, pero siempre y cuando haya utilidades, ¿no? Siempre y cuando haya utilidades. Si no hay utilidades, pues no se paga dividendo preferente. Ese es el riesgo que asumen los accionistas preferentes. Y finalmente, hay un inciso más. Dice el monto total del dividendo anual a pagar, y hasta eso. El monto del financiamiento con acción preferente. El monto del financiamiento. Monto de financiamiento. ¿Cuánto de dinero vamos a recaudar vendiendo 10,000 acciones? 1.200.000. ¿Cómo calculó eso? El número de acciones por el precio. Número de acciones por el precio. Es decir, si vendemos las 10,000 acciones preferentes a un precio de 120, vamos a conseguir o recaudar un monto de $1.200.000. ¿Estamos? Dice en la fórmula del...
del ¿de cuál? ¿Del inciso B o inciso C? ¿O A? Del dividendo anual a pagar. Dividendo total anual a pagar. Número de acciones por el dividendo preferente. Número de acciones por el dividendo preferente. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son las características de las acciones preferentes? Los dividendos se pagan antes que las otras. Ya, tienen preferencia en el pago de los dividendos con relación a las accionistas comunes. En castellano se paga primero a los preferentes, luego a los comunes. ¿Qué más? Su tasa de pago es constante. Generalmente los dividendos preferentes son fijos, como en este caso, ¿no? 10.80 dólares se va a pagar de manera anual como dividendo preferente. Si se triplica la utilidad, se va a seguir pagando 10.80. Si disminuye la utilidad en 50%, se va a seguir pagando el mismo importe. ¿Cuándo no se paga? Cuando hay pérdida. Nada más. ¿Estamos? ¿Qué más? Ya hemos dicho dos, ¿no? ¿Qué características más tiene? Solo tienen derecho a voz y no a voto. Ya no tiene derecho a voz y voto. Bueno, no tiene derecho a voto en este caso en la junta de accionistas. Sí tiene derecho a voz, pero no a voto. Excepto cuando en la junta de accionistas se toque temas que conciernen o que sean de interés del accionista preferente. Ahí sí puede tomar la decisión. ¿Estamos? Cuando ya atentan con sus derechos. Ahí sí puede. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a evaluar ahora el costo de las acciones comunes. Entonces, para ello vamos a volver a la presentación. Ahí está. Entonces ya sabemos evaluar el costo de las acciones preferentes, que simplemente es el dividendo dividido entre el precio. O si es nueva, precio menos costo de colocación o flotación. ¿Estamos? Entonces este es el ejemplito que realizamos. Aquí hay otro ejemplo. Les invito a que ustedes puedan realizarlo como a practicar. Acá. Costo de las acciones comunes. Básicamente el costo de las acciones comunes es el nivel de rendimiento que los dueños de la empresa desean obtener por su inversión a fin de mantener su valor accionario. Vuelvo a repetir. Rendimiento es para el inversionista y costo es para la empresa. Y nosotros estamos viendo desde el punto de vista de la empresa. Entonces, para la empresa es un costo, para el inversionista es rendimiento. Entonces, existen dos formas de financiamiento mediante las acciones comunes. Uno de ellos es reinvertir una parte de las utilidades o el 100% de las utilidades. Entonces, normalmente no todas las empresas distribuyen el 100% de las utilidades como dividendos. Simplemente lo hacen un porcentaje de las utilidades y los demás se reinvierten, ¿no? Para apoyar nuevas inversiones, para apoyar las operaciones de la empresa. Y el otro, obviamente, es el costo de las emisiones nuevas de acciones comunes. Si yo quiero implementar una nueva planta o una nueva unidad de negocio, necesito recursos. Y no tenemos los recursos, por lo tanto, tengo que recurrir o buscar alternativas de financiamiento. Y uno de ellos ya sabemos que es banco, emitir bonos, arrendamientos financieros, que no lo hemos visto, pero básicamente es como una deuda, o con capital propio, ya sea acciones preferentes o
buscar un nuevo inversionista, pero como accionista común, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos. Costo de las acciones comunes. Vamos con las utilidades retenidas. Básicamente, el costo de las utilidades retenidas está asociado al costo de oportunidad. Porque los accionistas requieren que se usen esos fondos que le correspondían para generar mayores beneficios, o al menos que sean iguales al que ellos habrían obtenido por su cuenta en inversiones de riesgo similar. Es decir, si la empresa tuvo una utilidad de $100,000 y les tocaba, qué sé yo, a $100 por acción a cada uno de ellos, de acuerdo al dividendo, al número de acciones que tenían, pero resulta que en la junta de accionistas dicen no se va a distribuir este año dividendos. Por lo tanto, las utilidades que tenemos se va a reinvertir en la empresa. Entonces, usted está sacrificando una cantidad de dinero que le correspondía. Entonces, como está sacrificando, usted va a esperar un rendimiento. Está realizando una reinversión de los dividendos que le correspondían. Entonces, esto también tiene un costo de oportunidad, porque estamos sacrificando un capital que nos correspondía, ¿no? Entonces, tiene un costo. Y el otro, obviamente, es el costo de las emisiones nuevas, es decir, buscar nuevos inversionistas que tengan capital y que estos inversionistas sean accionistas de la empresa, es decir, dueños de la empresa, pero en proporción del número de acciones que van a adquirir. ¿Estamos? Obviamente, las emisiones nuevas tienen un costo, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, estas acciones se comercializan en la bolsa, en el mercado de valores. Y entrar a este mercado hay que incurrir algunos costos. Y eso obviamente tenemos que contemplar cuando nosotros queramos evaluar y determinar el costo del financiamiento. En este módulo, en este tema específicamente costo capital, vamos a utilizar dos modelos para calcular el costo del capital propio, en este caso el costo de las acciones comunes. Uno es que ya ustedes lo conocen, el modelo de evaluación de crecimiento constante, es decir, más conocido como el modelo Gordon. Este modelo Gordon asume que los dividendos van a crecer a una tasa constante, ¿no? Esa es la característica de este modelo. Y el otro es el modelo de valoración de activos de capital, más conocido por su sigla en inglés, el modelo de KPM. El modelo de KPM. ¿Estamos? Entonces, hoy vamos a desarrollar un caso con el modelo Gordon y mañana vamos a entrar a lleno lo que es el modelo KPM, que es un poquito más complejo, así que yo les invito a que por lo menos lean la parte teórica para entenderlo el modelo de KPM. ¿Vamos bien? ¿En qué consiste el modelo Gordon? Este modelo asume que la empresa no distribuye la totalidad de los dividendos. Esa es la característica principal. Sino que retiene una parte para poder reinvertirla en la empresa. De esta manera va a esperar que aumente los resultados y por ende va a esperar que aumente los dividendos. Esa es la característica. Es decir, los dividendos esperan que crezca a una tasa constante porque están sacrificando un capital en el día de hoy con la opción a recibir en el futuro un mayor dividendo. ¿Estamos? Entonces, para poder calcular el costo de la acción común bajo el modelo Gordon, nuevamente, del anterior, que era la ecuación para calcular el precio, que era dividendo esperado dividido entre el rendimiento exigido, menos la tasa de crecimiento, pues de aquí toca despejar el rendimiento exigido por el accionista común, que para la empresa es costo y para el inversionista es rendimiento. Entonces, haciendo operaciones matemáticas, vamos a tener esta ecuación, es decir, vamos a tener despejado esto de acá. ¿Vamos?
Simple despeje como lo mismo que el anterior, que era para las acciones preferentes, ¿no? Entonces, como no son distribuidos la totalidad de los dividendos, se asume que estos van a crecer a una tasa constante anual por un tiempo indefinido. ¿Por qué por un tiempo indefinido? Porque no olvidemos, no tienen fecha de vencimiento las acciones comunes. Ni las acciones preferentes tienen fecha de vencimiento. ¿Quiénes tienen fecha de vencimiento? Las deudas, las obligaciones que tenemos con los acreedores. Eso sí tiene fecha de vencimiento. Pero no así las acciones comunes como las acciones preferentes. ¿Estamos? Porque no sabemos cuándo Doria Medina se va a deshacer de las acciones que tiene en Hotel Los Tajivos. No tiene fecha de vencimiento. Será hasta que él decida o se canse de Santa Cruz y empieza a deshacerse de esas acciones, es decir, volverlo a vender a otro inversionista que aparezca. ¿Estamos? Entonces, de la misma manera, tenemos dos ecuaciones. Uno para las emisiones antiguas y el otro para las emisiones nuevas. ¿Estamos? Entonces, fíjense, estos son para las antiguas. Estos son para las antiguas, que es lo mismo para las utilidades retenidas, si ustedes quieren. Para las utilidades retenidas. Y esto de aquí es para las emisiones nuevas. Si yo quiero captar nuevos recursos, pero emitiendo acciones comunes, entonces tengo que incurrir en unos costos de emisión, es decir, en unos costos para poder vender estos documentos. Entonces, la diferencia que ustedes pueden ver entre esto aquí simplemente contempla en el denominador, ¿no? Fíjense, precio menos costo de colocación. Esa es la diferencia. Pero ya habíamos dicho, ¿cuál es la característica del modelo Gordon? Decía, ¿cuál es el requisito para utilizar el modelo Gordon? Que la tasa de rendimiento sea mayor que la tasa de crecimiento. Es el requisito. ¿Por qué el rendimiento debe ser mayor que la tasa de crecimiento? Porque no puede haber precios negativos y un valor dividendo cero tampoco. ¿Estamos? Por esas dos razones que ya creo que en la anterior clase lo vimos a detalle ese tema, por el por qué no puede ser lo contrario. ¿Estamos? Ahora vamos a ver un ejemplito que dice lo siguiente. A ver, vamos a ver. Quiero ver qué horas son. Son las 21:42. Muy bien. Antes de hacer el ejemplo, anteriormente habíamos dicho que hay dos maneras de cómo determinar esa tasa de crecimiento. Una es manteniendo la estructura de capital, la combinación actual deuda-patrimonio. Esa es una alternativa. Que la tasa de crecimiento lo puedo determinar el rendimiento obtenido sobre el patrimonio multiplicado por el porcentaje de las utilidades reinvertidas, ¿no? Esa es una alternativa para determinar la tasa de crecimiento. Y lo otro es mediante el crecimiento promedio de los dividendos históricos. Es decir, a qué tasa han crecido los dividendos históricos. Entonces, esa es otra alternativa para determinar la tasa de crecimiento. ¿Estamos? Entonces, tenemos dos alternativas para calcular la tasa de crecimiento. El modelo Gordon, no olvidemos, la característica es que los dividendos esperamos que crezcan a una tasa constante. Y esta tasa constante se puede calcular el ROE, el rendimiento obtenido sobre el patrimonio multiplicado por el porcentaje de las utilidades reinvertidas o retenidas que van a apoyar a nuevas inversiones o la operación de la empresa. Y el otro es mediante el crecimiento promedio de los dividendos históricos. Ahora bien, vamos a hacer este ejemplito. Dice lo siguiente. La empresa Saguapac S.A. tiene en circulación 80,000 acciones comunes en el mercado que cotizan a un precio de $90 cada uno. Además, dice, la empresa cuenta con la siguiente información de la siguiente gestión que acaba de culminar.
Ventas 10 millones, margen neto 7.2%, total de activos 8 millones, un índice de deuda del 40%. Por otro lado, la empresa como política distribuye el 40% de las utilidades. Calcular, inciso A, el costo de las acciones comunes por el modelo Gordon, el importe del dividendo pagado en la gestión terminada, el valor libro de las acciones comunes, es decir, el BPP, y la utilidad por acción. Entonces, eso es lo que nos piden, ¿no? Ahora esto lo vamos a copiar a nuestro libro de Excel. Entonces, abrimos libro de Excel. Estos son costos de las acciones comunes. Acciones preferentes será esto, ¿no? Acciones preferentes. Y lo que vamos a hacer va a ser acciones comunes. Ahora bien. Entonces siempre vamos a darle formatito a nuestra hoja para que después no nos estén molestando, ¿no? Muy bien. Tenemos el detalle, tenemos el valor, tenemos la unidad de medida. Ahí está. Entonces vamos a ir extrayendo los datos, ¿no? Eso es lo fundamental. Primero, siempre como recomendación es leer, pero como ya hemos leído, vamos a ir extrayendo la información. Número de acciones en circulación. A ver, vayan leyendo nuevamente si ustedes quieren y díganme si estos son emisiones nuevas o emisiones antiguas. Emisiones antiguas. Antiguos, porque ya están en circulación. Ya están en circulación, son antiguas, ¿no? Entonces no contempla el costo de colocación o flotación. Estas acciones están cotizadas en el mercado a un precio de $90, ¿no? $90. ¿Qué más tenemos? A ver, ventas por $10 millones. Tenemos luego margen neto. ¿De cuánto? 7.20%. Tenemos total activos por valor de 8 millones de dólares. Tenemos índice de deuda del 40%.
Luego tenemos, por otro lado, la empresa como política distribuye utilidades distribuidas. Porcentaje de utilidades distribuidas, que también es del 40%. Ahí está. Muy bien. Esa es toda la información con lo que cuenta la empresa. Con esta información lo que me pide es el costo de las acciones comunes por el modelo gordo, ¿no? Por el modelo gordo. A ver, primero vamos a traer la ecuación que necesitamos para calcular el costo de la acción común bajo el modelo gordo. ¿Quién nos decía? Ahí está. ¿Son emisiones antiguas o nuevas? Antiguas. Antiguas. Entonces tengo que utilizar esta de acá, ¿no? Esa de ahí. ¿Estamos? Muy bien. Para utilizar esa ecuación, ¿qué necesito? Dice que el costo del capital propio, es decir, el costo de la acción común es igual al dividendo esperado dividido entre el precio más la tasa de crecimiento. Pregunta, ¿tengo el dividendo esperado? ¿Tengo No. dividendos? No. ¿Tengo la tasa de crecimiento? No. No. ¿Tengo el precio? Sí. Sí, tengo. El único que tengo es el precio. Entonces necesito el dividendo esperado. Dividendo esperado, ¿a qué es igual? Ya el anterior lo hice de manera detallada, ¿no? Ahora ya no lo voy a hacer de manera detallada. Ahora vamos a hacerlo directo, pero voy a colocar aquí con esto. Ojo, se va a borrar. Si ustedes gusten, tomen sus apuntes. El dividendo esperado es igual al dividendo pagado. 1 más. La tasa de crecimiento, ¿no? 1 más la tasa de crecimiento. No tengo tasa de crecimiento y no tengo dividendo pagado, pero sí que el dividendo pagado es igual a la utilidad pagada o utilidad distribuida, si usted quiere. Dividido por el número de acciones. Dividida entre el número de acciones. No sé si tengo esa información. A ver. Vamos a sacar la utilidad distribuida. Utilidad distribuida. Tenemos aquí utilidad. Está aquí. Porcentaje. Está aquí, pero necesito la utilidad, entonces ahora no. Sí. Y no tenemos utilidad. Sí tenemos número de acciones que está aquí. Entonces lo que me faltaría es la utilidad. Si tengo utilidad, tengo una información, como ya llevé el módulo de finanzas de corto plazo, el margen neto. ¿Qué es lo que te mide el margen neto? La utilidad sobre las ventas. Ya, ¿cómo interpretamos este 7.20%? Esa es la forma de cálculo, ¿no? Utilidad sobre ventas. Ahora, ¿cómo se interpreta esto 720? Multiplicándolo por las ventas. Ya, pero antes de seguir, necesito cómo se interpreta este 7.20%. El margen de ganancia que obtiene A ver, si la pregunta fuera, a ver, dentro de su examen, de su defensa externa, le digan, ¿no?
A ver, interpréteme ese resultado de 2.20% que es de margen neto. ¿Qué le va a decir? Que después de cumplir con todos los gastos financieros y operativos es lo que queda ese porcentaje. Ya, ¿alguien más? Que del total de las ventas, el 7,2% viene a ser nuestro margen de neto de ganancia, ¿no? Que uno como empresa adquiere. Ya, ¿qué más? A ver, revisen sus apuntes. ¿Qué dice Google? La empresa en base a sus ventas obtiene una rentabilidad del 7.20% asumiendo sus costos de venta. Ya, en castellano sería entonces, por cada 100 bolivianos de ventas, la empresa obtiene una utilidad de 7 bolivianos con 20, ¿no? Ya después de haber cubierto todos los costos, gastos, intereses e impuestos. ¿Vamos? Muy bien, ahora sí. Entonces puedo calcular la utilidad. ¿Cómo lo calculamos la utilidad? Margen neto por las ventas. Margen neto, 7.20 por las ventas. Muy bien. Ahí está. Esto está expresado en dólares. Con esa utilidad, ¿para qué me sirve? Puedo calcular la utilidad distribuida. No tengo la utilidad distribuida, pero sí tengo el porcentual, utilidad distribuida. Y esto sería igual, ¿cuánto? 40% por 720,000, ¿no? Por la utilidad. $288,000. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Si no se entiende, pregunten, jóvenes, para que se vuelva a explicar. ¿Estamos? Muy bien. Con eso ya puedo calcular el dividendo pagado. Sí. Dividendo pagado, ya puedo determinar, conocido como D sub 0. Ahí está. Entonces el dividendo pagado va a ser igual, dice, utilidad distribuida $288,000 dividido entre el número de acciones que es 80,000. Es decir, se va a distribuir $3.6 por acción, ¿no? Ahí está. Voy a borrar todo lo que molesta. Ahí lo tenemos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo sacó el 3,60, porfa? Utilidad distribuida dividida entre el número de acciones. Gracias. Perfecto. Bien. ¿Para qué necesitaba el dividendo pagado? Para calcular el dividendo esperado. El dividendo esperado era igual dividendo pagado 1 más la tasa de crecimiento. Ah, necesito la tasa de crecimiento. Y sé que la tasa de crecimiento había dos opciones. Uno, multiplicar el rendimiento sobre el patrimonio que se robe por el porcentaje de utilidades retenidas o reinvertidas. ¿Tengo el porcentaje de utilidades retenidas? No, pero es la resta de las utilidades distribuidas menos el 100, que sería 60%. Porcentaje de utilidades retenidas. Entonces, del 100% estoy distribuyendo el 40%. Entonces, por lo tanto, va a quedar ¿cuánto? 60% sobre la utilidad, ¿no? 60% sobre la utilidad. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, necesito ROE. ¿A qué es igual de ROE?
A la utilidad dividido por el patrimonio. Hay que sacar el... Utilidad dividido entre patrimonio. Muy bien. ¿Qué tengo de ahí? Tengo utilidad, tengo patrimonio, tengo. No, pero se puede sacar con el índice de deuda. Ya, el índice de deuda o nivel de endeudamiento es igual a ¿qué? Total pasivo dividido entre activo, ¿no ven? Esa es una opción, eso lo han visto en análisis. Pero si nosotros queremos hacerlo un poco más directo, podemos decir que el patrimonio va a ser igual a ¿qué? Al activo, que es el 100% de la inversión, por 1 menos el índice de deuda. ¿Estamos? Si ustedes grafican su balance, aquí tenemos el activo y por un lado tenemos, este es el pasivo y esto es el patrimonio. Dice que el pasivo es ¿cuánto? 40%. Entonces, ¿qué significa? El 40% de la inversión, que son los activos, han sido financiados con deuda. ¿Y cuánto ha sido financiado con capital propio? La diferencia, ¿no? El 100%, que sería 1 menos el 40, ¿sí? 60%. Entonces, ese 60% lo multiplico por el total del activo. No sé cuánto es, que aquí está, ¿no? Activo por 1 menos el índice de deuda. Índice de deuda por total activos, tal cual. Entonces, puedo determinar el monto del patrimonio. Patrimonio. Que va a ser igual el activo, 8 millones, por 1 menos el nivel de endeudamiento, que es 40%, o el índice de deuda. Es decir, el monto de patrimonio alcanza a 4.800.000 dólares. ¿Estamos? Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Alguien dirá, por ejemplo, no quiero hacer vaso de modelo porque es un poco muy complejo, muy complicado. Entonces, ustedes dirán, voy a calcular el porcentaje financiado con capital propio, digamos, ¿no? Entonces, si el 100% de la inversión, del 100% de la inversión es financiado con deuda, entonces el 60% es con capital propio. Por lo tanto, el patrimonio sería igual al porcentaje de financiamiento con capital propio multiplicado por el activo, ¿no? Que básicamente va a ser exactamente los 4.800.000. Entonces, por cualquiera de los lados ustedes pueden determinar. ¿Estamos? Eso ya al gusto del cliente. Simplemente aquí es una operación matemática. Como ya somos somos bachiller en humanidades, entonces conocemos lo que es matemática, operaciones aritméticas, las básicas, ¿no? Muy bien, ya tengo patrimonio. ¿Para qué me servía eso? Para calcular el ROE. Entonces, el rendimiento del patrimonio que ha obtenido en la gestión que acaba de culminar es de ¿cuánto? Utilidad dividido entre 4.800.000 dólares. Es decir, una rentabilidad del patrimonio del 15%. ¿Alguien me lo podría interpretar esto? Que por cada peso invertido de un accionista tiene una rentabilidad del 15%. Muy bien. En castellano, los socios han invertido 100 bolivianos en la empresa y esto le ha generado de ganancia 15 bolivianos, ¿no? Muy bien. Ya tengo ROE. ¿Para qué necesitaba ROE? Para calcular la tasa de crecimiento, ¿no? De crecimiento. La tasa de crecimiento, conocido como G, es igual el ROE multiplicado por el porcentaje de utilidades retenidas o reinvertidas. En este caso, 60%. Es decir, hay una tasa de crecimiento de ¿cuánto? Del 9%. Muy bien. ¿Para qué me sirve eso?
A calcular el dividendo esperado. Dividendo esperado va a ser igual a ¿qué? A ver, vamos a recordar la fórmula. Dice dividendo esperado es igual al dividendo pagado por 1 más la tasa de crecimiento. Muy bien, eso es lo que voy a aplicar. Entonces, dividendo pagado, ¿cuánto es? 3.6 por 1 más la tasa de crecimiento, 9%. Es decir, 3.98 es lo que se espera recibir a fin de año, ¿no? Dólares por acción. ¿Estamos? ¿Y eso para qué sirve? Para calcular el rendimiento requerido. El rendimiento requerido o costo de la acción común por el modelo Gordon para la empresa. ¿Estamos? Entonces, con esta información que tengo, recién puedo calcular el costo de las acciones comunes, antiguas, ¿no? Entonces, el costo de las acciones comunes antiguas. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver qué dice dividendo esperado. ¿Dónde está? Aquí está. Dividido. ¿Entre quién? Entre el precio. ¿Dónde está el precio? 90. ¿Más quién? La tasa de crecimiento. ¿Cuánto había sido el costo de la acción común? 13,36. 13.36%. ¿Estamos? Es decir, si el accionista invierte 100 bolivianos en la empresa. Dicen lo del dividendo esperado. ¿Qué fórmula ocupó, por favor? Aquí está, dividendo pagado por 1 más la tasa de crecimiento. Esto que está aquí. Dividendo pagado por 1 más la tasa de crecimiento. ¿Vamos bien? Ahora sí, vamos con inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Dice el importe del dividendo pagado en la gestión terminada. Entonces, el dividendo total pagado, si ustedes quieren, dividendo total pagado, así lo vamos a abreviar. ¿Cómo calcularía el dividendo total pagado? Por valor de cuánto se pagó por concepto de dividendos en la gestión que acaba de culminar o que culminó en este caso. ¿Cuánto de dividendo común he pagado a cada accionista? ¿Cuánto se pagó? 288.000. ¿Ya? ¿Cómo lo calculo eso? El dividendo por el número Dividendo de pagado acciones. por las acciones. Perfecto. Número de acciones. Y a cada accionista he pagado 3,60. Entonces se ha pagado por valor de $288,000. Y el mismo monto que utilidad distribuida. Muy bien. Tiene que salir lo mismo, ¿no? Eso significa que estamos haciendo bien, ¿no? ¿Qué más me pide? El BPP, el valor contable de las acciones, conocido como valor patrimonial proporcional. ¿A qué es igual esto? Patrimonio dividido entre el número de Patrimonio acciones. dividido entre el número de acciones. Contablemente, ¿en cuánto están valoradas mis acciones? En $60. ¿Y en el mercado cuánto está valorado? En 90. 90 horas, ¿no? Siempre va a ser el precio de mercado que el valor contable. Es lo mismo que un vehículo, ¿no? Por ejemplo, usted se compra un vehículo cero, contablemente su vehículo se tiene que depreciar en 5 años, ¿no es cierto? Imagínense que lo utilizó 2 años, entonces significa que se ha depreciado 40%. Si lo hemos comprado nuestro vehículo a $100,000,
Al final del año 2, debería valer el vehículo contablemente $60,000. Y si usted lo coloca en venta, a ver en el mercado cuánto lo van a pagar. ¿Cuánto creen que le pagan? ¿Por encima de 60 o por debajo de 60? Lo más lógico es que por encima, pues, ¿no? ¿Sí? Y ese es el precio de mercado. ¿Estamos? Entonces, contablemente vale $60 las acciones, pero en el mercado están cotizados a $90, es decir, $30 más. Entonces, yo puedo tomar en cuenta que el precio de negociación puede estar como mínimo 60 y como máximo 90, ¿no? Entonces, ya tengo rango de precios. Esto es como mínimo y esto puedo tomarlo como máximo. Entonces, ya tengo un rango de precio para poder negociar si yo quiero deshacerme de esta acción. Yo puedo negociar entre estos valores. Si aparece un comprador que quiere pagarme más, pues bienvenido sea. Eso va a depender de cómo ha ido evolucionando la empresa, cómo está con la información financiera. ¿Cierto? Si a la empresa le ha ido bien en los últimos años, siempre ha tenido o ha mostrado utilidad, entonces, ¿qué inversionista no va a querer comprar acciones de esa empresa? Entonces, la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, al ver demanda por las acciones de esa compañía, obviamente los precios se van a empezar a incrementarse. Muy bien. ¿Qué más nos falta? La utilidad por acción. El UPA. ¿A qué es igual el UPA? A la utilidad sobre las acciones. Utilidad dividido entre el número de acciones. Es decir, si en caso se hubiera distribuido el 100% de las utilidades como dividendos, cada accionista tendría que recibir $9. ¿Estamos? Obviamente las compañías que pagan un mayor utilidad o obtienen un mayor utilidad por acción son las más rentables, ¿no? Dólares por acción. Entonces, jóvenes, como recomendación, cada término que están apareciendo y estamos hablando, ustedes tienen que saber qué significan cada uno. ¿Qué significa UPA? ¿Qué significa BPP? ¿Qué significa costo de acciones comunes? Tienen que saber cada uno de ellos. No basta con saber calcular. Hay que saber para qué sirve, qué te mide y dónde lo podemos aplicar. ¿Estamos? Muy bien. Esto es el casito entonces. Aquí ya en esta clase hemos aprendido a determinar el costo de la acción preferente y el costo de la acción común. ¿Estamos? Ahora bien, ahora he aprendido a calcular otros dos tipos de costos, preferentes y comunes. Lo mismo que con el costo de la deuda. En el costo de la deuda tenía dos alternativas de financiamiento y cada alternativa de financiamiento tenía diferente costo. Con eso he calculado un solo costo de la deuda. Resulta que aquí dentro de mi estructura de capital tengo dos alternativas de financiamiento con capital propio. Acciones preferentes y acciones comunes. Ahora la pregunta es, ¿cuánto me cuesta financiarme con capital propio? Es decir, tengo que determinar ahora una sola tasa que contemple ambas alternativas de financiamiento. Fíjense, con acciones preferentes me cuesta financiarme 9.31%. Con preferentes, 13.36%. Quizá no usaríamos el promedio ponderado. Lo mismo que hicimos con el de la deuda. Entonces aquí lo voy a hacer ahí mismo. Entonces fíjense, esto es costo de la deuda, ¿no es cierto? Aquí si ustedes quieren, lo ponemos un encabezado. Aquí, costo de la deuda. Vamos a ponerlo. Costo de la deuda. Ahí está. Ahora,
Costo de la deuda o capital ajeno, pueden colocarlo también así, no hay problema. Aquí lo vamos a mantener. Aquí de la misma manera voy a copiar todo el formato para no estar haciendo todo nuevo, para ganar tiempo, ¿estamos? Ah, no, aquí tengo algo. Ok, ahora sí. Costo del capital propio. Del capital propio. Si quieren, costo del financiamiento interno y costo del financiamiento externo, lo mismo, ¿no? Entonces aquí, copiar y pegar. Tenemos financiamiento con acciones preferentes. Acciones preferentes. Preferentes. ¿Cuánto es el monto de las acciones financiadas con acciones preferentes? $10,000, ¿no? No es $10,000. Estamos mal aquí. Es $1,200,000. Financiamiento con acciones comunes. ¿De cuánto? No tengo el monto. Ahora, ¿podría determinar? Sí, listen. A ver, determinémoslo. ¿Cómo sería? Simplemente necesito ese monto para poder trabajar, ¿no? Vamos a ver. Monto. ¿Cuánto sería el monto? Número de acciones, ¿por quién? Por el precio. Por el precio. Ok. Dólares, ¿no? Eso no entra aparte del ejercicio, pero necesito para calcular, ¿no? Simplemente para saber calcular. Entonces, aquí tenemos $7,200,000. Muy bien. Ahí está. Financiamiento con capital propio. ¿Cuánto sería? $8,400,000, ¿no? Ahí está. Perfecto. ¿Cuánto me cuesta financiarme con acciones preferentes? Acciones preferentes, ¿cuánto? 9,31%. Comunes, 13,36%. Ahí está. Y aquí necesito calcular el costo del capital propio. El costo del capital propio va a ser de la misma manera, ¿no? Suma producto, punto y coma, costos de las diferentes alternativas de financiamiento dividido entre el financiamiento total con capital propio, 8,400,000. Entonces, fíjense, financiarme con capital propio nos cuesta 12,78%. Es decir, mantener dentro de mi estructura de capital un monto de $8,440,000 nos cuesta 12,78%. Aquí ya no puedo calcular después de impuestos. ¿Por qué? Porque
las acciones me generan dividendos y los dividendos no son deducibles de impuestos, porque estos vienen ya después a restar después, o perdón, mejor dicho, restar a la utilidad del periodo o a la utilidad neta. Entonces, por eso, fíjense, si nosotros comparamos esta tasa con esta, ustedes pueden ver que la más barata es deuda, ¿no? Fíjese, 4.96% me cuesta conseguir 25.500.000 dólares. Y conseguir 8.440.000 dólares mediante capital propio me cuesta 12.78%. Entonces aquí ustedes pueden ver que el costo más elevado siempre va a ser el costo de oportunidad del capital propio, porque uno, asume mayor nivel de riesgo. Dos, no son deducibles de impuestos, como el costo de la deuda, es decir, como los costos financieros de la deuda. ¿Estamos? Muy bien, ahora fíjense, hemos aprendido a determinar el costo de la deuda y el costo del capital propio. Ahora lo que nos falta es saber calcular el costo de capital. El costo de capital. El costo de capital, básicamente, habíamos dicho, es aquel costo que engloba el costo de las diferentes alternativas de financiamiento en una sola tasa. De estas dos que tengo, tenía 4, ahora tengo 2. De estas 2 tengo que determinar una sola. Ese va a ser la siguiente semana nuestro trabajo. Mañana vamos a desarrollar otro modelo de cómo podemos determinar este costo, pero utilizando otro modelo que es el modelo de KPM, valoración de activos de capital. ¿Estamos? Muy bien, son las 10:20. Yo creo que vamos a quedar aquí. Me hubiera gustado también este modelito aplicar a una empresa real, es decir, a una empresa, a una de las empresas más grandes que tenemos a nivel mundial. Podría ser de Coca-Cola, podría ser de Apple, podría ser de Facebook, de lo que ustedes quieran. Pero eso lo vamos a dejar mañana de entradita, ¿estamos? ¿O quieren quedarse otras media hora más? Son las 10:30.